De orden. Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Fidel Santana, exdiputado al Congreso, aspira a ser el defensor del pueblo. Don Fidel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, queridos amigos. Ahí entendí su renuncia del Frente Amplio. Bueno, realmente cuando se cumplió mi mandato en el Frente Amplio en marzo del año en curso, hice el compromiso con mis compañeros de permanecer hasta pasadas las elecciones. Ya era un tema que estaba decidido desde antes. Y anuncié al país que buscaría un horizonte más amplio desde donde servir a la sociedad. Porque cuando usted se coloca en una esquina partidaria, de alguna manera excluye y lo excluyen. Y entonces he sido postulado. Primero se desarrollaron varios encuentros con el sector de la discapacidad, jóvenes con discapacidad, mujeres con discapacidad, la Alianza Discapacidad, entre otros actores del sector, que por mi trabajo de acompañamiento en el Congreso y aún desde antes de ser diputado, pues entendieron que podía ser la persona que representara, digamos, la aspiración de estos sectores de que la ley 0513, que protege la discapacidad, las personas con discapacidad, pues en verdad se lograse poner en ejecución plena. Y acepté ese desafío y ya he encontrado el respaldo de cientos de organizaciones de todo tipo de la sociedad, incluyendo organizaciones religiosas que están respaldándonos, por lo que entiendo que tengo bastante, digamos, que condiciones para avanzar a la posición por el perfil que he construido en toda mi trayectoria de vida, que quien más que ustedes conocen. Así es. Además de mi experiencia ya en el Estado, la madurez que me permite esa experiencia, en fin, creo que puedo asumir esa posición, colocarla en el sitial institucional y moral que debe tener, como tiene esa instancia prácticamente en todos los países democráticos del mundo. Ahora, Fidel, usted ha mencionado su experiencia de Estado, y la tiene, y experiencia política, y la tiene. Pero esa experiencia de Estado y esa experiencia política, evidentemente, también le colocan a usted en capacidad de conocer los procesos en los que usted se involucra. La pregunta directamente, ¿este paso suyo se ha pasado antes por un pacto con el poder político? Porque usted fue aliado al presidente de la República, ustedes fueron un partido aliado del PRM. La cuota, tal vez por decirlo de alguna forma, política que le correspondería a su partido sería, al que fue su partido, sería esta. No. A partir de ahí usted ha dado este paso. No hay pactos en relación a esto. De hecho, es una situación que se presenta por un defecto de las instancias que debieron escoger al defensor del pueblo hace ya un año. Sí. Es decir, esto no estaba en agenda de Fidel Santana y mucho menos de pactos políticos, porque hace bastante tiempo que nosotros apoyamos a Luis Abinader. Acuérdense que el Frente Amplio fue la organización que desde 2014 comenzó a plantear la coalición de oposición, y la Convergencia por un Mejor País se llamó en ese momento, y fuimos la primera organización que lo postuló entre los aliados, cuando aún no existía el PRM. Nosotros estábamos hablando de eso, ¿verdad? Es decir, que no tiene nada que ver el acuerdo político, que el Frente Amplio lo hizo sin condicionamientos, como es su tradición. Es decir, el Frente Amplio no pidió puestos, el Frente Amplio no pidió cuotas, el Frente Amplio apoyó una propuesta política que buscaba un nuevo escenario democrático en la República Dominicana. Este tema queda sin respuesta en el marco de la legislatura en que correspondía escoger al defensor del pueblo,
la Suprema Corte de Justicia, que debió llenar esa falta de la Cámara de Diputados, no lo hizo tampoco y quedó en el vacío, ¿no? Es decir, ese es un fenómeno que se ha presentado y les repito, yo respondo a una solicitud de sectores de la sociedad que entienden que sus derechos no han sido adecuadamente representados y que para poder lograr sus aspiraciones necesitan un actor con más capacidad negociadora en el no Estado. teme que se politice. Freddy le quiere brindar una taza de café Santo Domingo. Usted sabe Freddy que se la brinda y después no hay mañana sin café Santo Domingo. Ahí está. Mire, Gracias. No teme que se politice la institución que ha estado ausente de la política. Mire, uno de los desafíos que tiene esa institución precisamente es asumir la política ciudadana. Oiga bien, no la política partidista, la política ciudadana. Es decir, parcializarse con la ley y con la Constitución. Ese es su gran desafío. Es decir, ¿Usted va a dejar la política entonces? la política partidista renuncié de ella, pero soy un político de los pies a la cabeza porque soy un ciudadano. En el sentido amplio, en el sentido original de la política, el sentido griego de la política. Soy un político de los pies a la cabeza porque soy un ciudadano y entonces todos los asuntos públicos son de mi incumbencia y de mi interés, como tienen que serlo de todos los ciudadanos. Preguntado de otra manera, Fidel, ¿hay algún tipo de compromiso político que le haga pensar que existe la posibilidad de que usted sea el próximo defensor del pueblo? Los que deciden eso, que eso se decide en el Congreso de la República, ¿usted cree que hay algún nivel de compromiso como para que se haga realidad esto? Mire, el presidente está informado de esta aspiración, pero obviamente ni yo le pediría que actúe, digamos, en contravía a lo que la Constitución manda, que es el respeto a la separación de los poderes, ¿verdad? Ni él me lo ha planteado a mí, ¿verdad? Obviamente yo he hecho un conjunto de visitas, de lobby, como se le llama normalmente, es decir, entre mis compañeros, mis ex colegas diputados, tengo muy buena situación. Yo presidí la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos durante los 4 años que fui diputado. Manejé toda la agenda de derechos humanos de ese órgano en esos 4 años y obviamente tengo bastante autoridad moral entre los legisladores que compartieron conmigo esas experiencias en el Congreso y he hecho también lo propio en relación al Senado. He estado conversando con los senadores de todo el país y les repito, hay muchos aspirantes, hay mucha calidad humana aspirando a encabezar este... Se habla de 4 solamente, que realmente tienen posibilidades. Así. Usted, María Teresa Cabrera, Henry Merán y el doctor Cruz Jiminián. Bien. Tanto usted como María Teresa Cabrera serán cuota aliado PRM, la Fuerza del Pueblo tiene a Merán como una especie de cuota y sociedad civil, o digamos que Cruz Jiminián sería la figura que buscaría el gobierno para decir apartidista, sociedad civil. Es el cuadro que está presentado al día de hoy y supuestamente también necesitan que usted y María Teresa se pongan de acuerdo, porque son más o menos del mismo sector. No, pero y están mire, dividiéndose esa área. No, mire, primero decirle que las 3 personas que usted ha mencionado junto a mí son de primerísima calidad y compromiso con la sociedad dominicana. Reconozco en ellos personas que tienen un historial de esfuerzo, de trabajo, de superación y la sociedad ganaría con cualquiera de estas personas que fuera al Congreso. Compartí bastante ajetreo congresual con Henry Merán, es una persona que lideró la Comisión Permanente de Justicia los 4 años que estuve allí, muy capaz. María Teresa Cabrera ha sido mi compañera en el Frente Amplio durante muchísimos años y antes de eso en las luchas sociales.
el doctor Cruz Jiminián, un amigo querido, un hombre que ha dedicado su vida a la labor de servicio a la sociedad en el ámbito de la salud. Yo le diría que con relación a María Teresa Cabrera, nosotros estamos de acuerdo. Es decir, el camino... No, que elijan uno, que elijan entre ustedes dos uno. Sí, pero fíjate que hay un defensor y dos adjuntos. Es decir, eso tampoco sería problema. Si el Congreso quisiera, ¿verdad? Porque ya es un tema del Congreso, ¿verdad? Entonces, ahí no hay por qué excluir ni por qué ponerse a pelear, ¿verdad? ¿Cuál sería la oferta de Fidel? Digamos, ¿qué cosas pasarían si usted llegara a designarle como defensor del pueblo? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las innovaciones que vendrían? Mire, el defensor del pueblo, que por ley fue configurada esta figura en el 2001, es en el 2013 cuando se instala por primera vez, después de una modificación a la propia ley. Es una figura que no logró el empuje al empezar a funcionar, y yo en primer lugar, primero fortalecería esta institución delegando en todas las provincias la representación que corresponde, porque esa es una figura nacional. Esta figura apenas ha logrado abrir una oficina en Santo Domingo, y ahora hace pocas semanas en Santo Domingo Este. Esto requiere oficinas en todas las cabeceras de provincia del país. Luego, generaría un vínculo con la sociedad partiendo de un consejo consultivo que crearía con todas las instituciones que están en contacto directo con la sociedad, incluyendo incluso sectores de las iglesias, sectores de los comités de derechos humanos, entre otras. Desplegaría todo un esfuerzo de educación sobre derechos fundamentales, derechos humanos y los mecanismos para sus garantías. Eso incluiría incluso acuerdos con universidades para diplomados, para formación de posgrado, maestrías, entre otros. Tendríamos un mecanismo de contacto directo con la población a través de, primero, un programa que llamaríamos En Línea con el Defensor, un programa interactivo para que la gente pueda entrar en contacto directo con el defensor, plantear sus problemas y encontrar respuesta en la defensoría. Tendríamos una activación de todo el tema de redes. Me he puesto a ver, y en las redes del Defensor del Pueblo hay quejas de hace 2 años que no han tenido respuesta. Ese es un tema que debe haber un sistema de redes con respuesta inmediata a la ciudadanía sobre estos temas. Pondría en marcha un mecanismo que llamo el chivito de la Defensoría del Pueblo. Es un mecanismo, así como los sectores cristianos evangélicos tienen un folletico muy pequeñito que los distribuyen por todos lados. Vamos a hacer un trabajo de ese tipo para que la gente sepa cuáles son sus derechos y cómo garantizarlo. Le llamo el chivito porque la gente lo puede tener en su bolsillo y en cualquier sitio sacarlo, ¿verdad? Y recordar, mire, estas son las prerrogativas que me amparan a mí, y estos son los mecanismos que tengo para rescatar esto. Estoy además pensando, y así lo haré si soy el defensor del pueblo, poner en vigencia 3 líneas de trabajo de tipo, digamos, principal. Una es una unidad de atención a la discapacidad. Una es una unidad de atención a las víctimas de violencia de género y a los niños también víctimas de esa violencia, que resultan huérfanos o que de alguna manera resultan dañados por esa situación que se produce en el seno de su familia. Y otro es una unidad de atención al tema del medio ambiente y esos derechos difusos colectivos que están muy afectados en República Dominicana. Es decir, yo tengo un plan ya concebido para que esta entidad se convierta sobre todo en una gran fuerza moral, además de la fuerza institucional que le da el hecho de ser una figura constitucionalizada y una figura que se concibe como una figura autónoma, una figura con autonomía presupuestaria, autonomía administrativa, y que la Constitución la dota
de un mandato muy claro de contribuir a que los derechos fundamentales de todas las personas sean realmente garantizados por todas las instancias del Estado. Bueno, pues usted tiene una propuesta interesantísima. ¿Y los fondos de dónde provendrían para esa autonomía? Mire, la autonomía presupuestaria obliga al Estado a dotar a esta instancia de financiamiento. Es poco el financiamiento. Actualmente recibe poco menos de 140 millones al año el Defensor del Pueblo. Requerirá más presupuesto, pero eso tiene que ganarse. Yo digo que nadie está en disposición de poner dinero, más dinero en una instancia en la que de 10 o 12 millones mensuales que tiene, 4 se van en salarios lujosos de un grupo de funcionarios muy reducido. Es decir, esa tiene que ser una instancia fundamentalmente de servicio, ¿no? Y por eso aspiro también a poner en pie el Defensor del Pueblo voluntario, que resultará de todos los programas de formación que vamos a desarrollar, porque habrá defensores del pueblo voluntarios en todo el territorio nacional, conectados con la Defensoría, de modo que todo lo que va ocurriendo en el tema de derechos humanos y en el tema de la buena administración, porque ese es otro eje de trabajo que tiene el Defensor del Pueblo, es decir, tiene que velar porque la administración pública y los servicios a la ciudadanía que provengan de actores privados funcionen adecuadamente. Fidel, si hay una figura que genera controversia, incluso en muchos países, en Europa donde surge el ombudsman, hoy día está muy cuestionado, es esa figura, el Defensor del Pueblo, el ombudsman. Se habla de su lo innecesario que resulta esa figura, porque digamos se solapa su función con un fiscal. O sea, ¿hasta qué punto usted diferencia lo que tiene que hacer un fiscal de lo que debe hacer un defensor del pueblo en cualquier nivel? ¿Por qué aquí, por ejemplo, tendríamos que seguir manteniendo una figura que hasta ahora no presenta resultados, y en lugar de eso fortalecemos un ministerio público que está llamado a fortalecerse para que cumpla con eso que supuestamente debe cumplir el Defensor del Pueblo? Y les reitero, es un cuestionamiento que hoy día se debate en Europa, de donde surge esta figura. En Europa es posible que ya pueda ser un elemento superable el Defensor del Pueblo. Obviamente ha corrido bastante agua en el río Rin, ¿verdad? Antes de que Europa sea lo que es hoy, ¿no? Una comunidad integrada con bastantes avances en el tema de los derechos humanos. Pienso que hay un compromiso generalizado en la comunidad europea, en sus instituciones, por la defensa de los derechos humanos. En América Latina, los derechos humanos siguen siendo un desideratum, es decir, una aspiración. Y en República Dominicana, las violaciones a los derechos humanos son cosas de cada día. Los maltratos a los ciudadanos son cosas de cada hora y de cada segundo. Entonces, aquí sigue siendo ese tema tan importante que la propia Constitución del 2010, en su artículo 8, establece, bueno, la misión fundamental del Estado es garantizarle a los ciudadanos los derechos, y esa misión, que es una aspiración del Estado, repito, no encuentra canales apropiados de, digamos, de presión o de negociación o de vigilancia. Fíjense, ayer mismo resulta otra víctima de violencia de género, otro feminicidio en el país. Una señora que había puesto ya 20 denuncias sobre ese tema. Resulta una víctima más por negligencia de algunos actores del Estado que debieron proteger a esa mujer, ¿verdad? Y entonces eso ocurre aquí cada día. ¿Cómo suple la Defensoría del Pueblo esa falla? Por ejemplo, ese caso de Brisas del Edén. Hay un ministerio público, hay un sistema que le otorga con una orden de alejamiento a una mujer, es un papel.
un 8,5 por 11, váyase para su casa con ese papel, ya, como si eso fuera un repelente del hombre. Bien, eso, ¿cómo suple una defensoría del pueblo esa deficiencia? Yo pretendo crear una unidad de atención permanente a ese tema. Porque, y lo hice desde el Congreso, lo que pasa es que no encontré, digamos, atención de los actores que deciden el día a día en el Congreso. Mire, yo creo que hay que comprometer a todo el establecimiento de gestión del Estado en el tema de la defensa de la mujer. Yo le planteaba, comencé a decírselo a la presidenta Medina, que fue con quien primero hablé de este tema. Lucía Medina. Yomaira. Le propuse, primero, que todos esos recursos que gastan en publicidad lo gastaran en publicidad educando sobre el tema de respeto a la dignidad de las mujeres y la no violencia. Segundo, le propuse que los legisladores nos convirtiéramos en garantes de la vida de las mujeres. Es decir, donde hubiera una denuncia de una mujer amenazada, los legisladores tomáramos de la mano a los actores, a fiscales, a los jefes policiales, a todos los actores para garantizar la vida de esa mujer. Incluso le decía, si se presenta un grupo de senadores, diputados, el jefe de policía, quien sea, y trae a un ciudadano de esos que está amenazando a su mujer y lo sienta en una mesa, ¿verdad? Usted puede estar seguro que hay una actuación diferente. Pero ¿qué es lo que tiene el Estado frente a esa cosa? Frente a ese tipo de denuncia de las mujeres, negligencia. Incluso muchos actores lo que hacen es que se burlan de las mujeres cuando van a poner una denuncia. Ah, mira esta, seguro está de vagabunda por ahí, ¿verdad? Negligencia. Cuando hay una institución y si una mujer va y se queja y no la atienden y llama al defensor del pueblo, el defensor del pueblo tiene que actuar inmediatamente y alar la soga a ese funcionario o a quien sea o al jefe de ese funcionario para que se produzca inmediatamente una actuación de respaldo a esa mujer. Eso hay que llegar, para lograr eso hay que llegar. Usted dijo que es político. ¿Usted siente, después de haber hecho los contactos, que cuenta con los votos? Creo que sí, que contaré con los votos para ser el defensor del pueblo. Fidel, Buena gracias suerte. por acompañarnos. Buena Éxito. suerte. Muchísimas gracias. Éxito y le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, mis Fidel amigos. Santana. A ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.